Vamos a tratar de apresurar este mensaje debido a que solo tenemos una hora. Entonces vamos a ir brincando algunas citas. Les ruego por favor tomen nota, porque no va a haber una explicación así total, a veces detallada, ¿no? Quisiéramos tener hasta preguntas y respuestas, pero por falta de tiempo entonces vamos a tener que recortar el tema. Bien, en Mateo 24 ayer nos quedamos, que es la clave. Jesús dijo, cuando le preguntaron los discípulos, dinos cuándo, qué señal habrá para la segunda venida. Jesús responde, pero no contesta, sino hasta el versículo 15, donde él contesta diciendo, cuando vean la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Sin embargo, da características, dice que esté fuera de su casa, no regrese a ella por lo más valioso, la de orar para que nuestra vida no sea en sábado, ni siquiera en invierno, y para que también cuidado con aquellos que estaban criando. Y nos dan la advertencia, ¿por qué? Porque viene un momento de crisis, viene un momento de persecución, de tribulación. Es la última tribulación por la cual tiene que pasar el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios permite la tribulación? La permite para probarnos, para probar nuestra fe. Por eso Dios permite la tribulación. Así que por favor no expresemos ninguna palabra de desaliento, desánimo, el decir, algunos dicen, es que si Dios fuera bueno, no nos dejaría sufrir. Es que si Dios existiera, nosotros no estaríamos siendo maltratados o tanta violencia. Es necesario pasar por el crisol del fuego para ser probados. Así como Cristo, primero que nada, Abel fue perseguido y asesinado por su hermano, y vemos más adelante cómo el pueblo de Dios fue perseguido por sus propios parientes a través de la historia del Antiguo Testamento. Volvemos a ver lo mismo con los profetas que eran apedreados, y luego con Cristo que fue crucificado, luego los discípulos que fueron también perseguidos y asesinados. Luego vemos también en la Edad Media, en la época de la Reforma, como Wycliffe, Zwinglio, Jerónimo, Martín Lutero, todos esos grandes reformadores de la Edad Media que sostuvieron la antorcha del Evangelio de Jesucristo, también fueron llevados a la hoguera, la mayoría. Y bueno, nosotros no seríamos la excepción. Es la última persecución, aunque Satanás utiliza muchas estrategias, ¿no? Obviamente Satanás no nos va a decir que nos va a perseguir, porque de esta manera es como si espantaras a la plaga y ya no los matas. Entonces tiene que utilizar estrategias como confundir las mentes, utiliza cerebros muy inteligentes que son los jesuitas, como que vimos Alberto Rivera, que lo asesinaron después de haber demostrado. Él era un jesuita, y cuando comenzó a revelar los secretos de Roma, el Vaticano, para el nuevo orden mundial y el establecimiento de un solo gobierno mundial y religión mundial, pues lo mataron, lo envenenaron. Y así ocurre con muchos que han revelado este tipo de mensajes. Sin embargo, los jesuitas tuvieron en la Edad Media a un Francisco, otro que se llamó también Francisco Rivera, y que él lanzó las profecías en el futuro, el anticristo en el futuro, para confundir las mentes. Y así fue como otro jesuita, que fue Alcázar. Luego se escribió la Biblia Scofield, que lo utilizan muchos evangélicos, donde les demuestran que las plagas, las trompetas son literales. No todo es literal en la Biblia. Hay partes que son simbólicas, otras que son literales. Como vimos lo de Hechos 10, en cuanto a Pedro mata y come, es simbólico, no es literal. No es mata un animal y cómetelo. Dios no le estaba preocupando la comida material, porque él sabía que íbamos a tener hasta el día de hoy, sino que el alimento espiritual sería lo más importante para la reedificación del espíritu. Así que ellos crearon la doctrina falsa de la venida de Cristo en gloria y majestad. El sacerdote jesuita chileno Manuel Acusa, donde él describe el arrebato, el rapto secreto. El rapto secreto. De esa manera no te prepares, no recibas el sello de Dios, no tienes que consagrarte, no va a haber persecución, tranquilo, no pasa nada.
y ¡pum! Aún los escogidos serán engañados. Entonces debemos estar alertas en las Escrituras. Hay que recordar que siempre ha habido apostasía. Apostasía es apartarse de la luz. Apartarse de la luz. ¿Quién fue el primer apóstata? Lucifero. ¿Quién fue el siguiente? Caín. Y después de él, ¿quién? Bueno, sus descendientes. Y después de él, después del diluvio, Cam y su descendencia, Cus, Nimrod. Y nos seguimos así. Hay más apóstatas, Jeroboam, Acab. Podemos hablar de Balaam, ex sacerdote de Dios. Podemos encontrar otros apóstatas más adelante, en la época de Cristo, cuando él ya no estaba en la iglesia organizada. Ahora se había salido y comenzó a predicar las buenas nuevas de una manera independiente y separada de la asociación religiosa del Sanedrín. Y ahora, después de los discípulos, ¿llevaba apóstatas? Sí, claro, iba Judas, quien lo entregó. Y así, siempre Dios se guarda un remanente. O sea, no todos son apóstatas. Por lo tanto, él describe la parábola del trigo. Si tú sembraste trigo, ¿quién vino a sembrar cizaña? Bueno, pues el diablo vino y sembró cizaña. O sea, la persecución siempre inicia dentro de la casa. La persecución no inicia afuera. Hay que recordar esto. A Cristo no lo persiguieron los romanos, primero lo persiguieron los judíos, utilizaron a los romanos después. Pero siempre la persecución se da en casa, siempre. Si no tienes persecución en tu vida, es porque seguramente no estás predicando la verdad presente que estamos predicando ahora. Porque entonces vas a resentir el fuego de la hoguera o el frío del calabozo. Van a intentar matarte, van a empezar a perseguirte y van a buscar callarte, porque a Satanás no le convienen estos tipos de mensajes. Okay, por eso les digo, son informaciones muy importantes y fidedignas, y eso lo vamos a encontrar, ¿no? Pablo, los discípulos nos advirtieron de falsos maestros, obreros fraudulentos, que Judas dice que vendrían infiltrados entre nosotros, lobos rapaces vestidos de corderos. Es decir, Satanás engaña a través de la verdad, y entre más verdad tiene una mentira, es más fácil de engañar. Es muy importante entender esto. Por eso no podemos depender de hombres, ni de pastores, ni sacerdotes. Debemos nosotros siempre poner todo mensaje evangélico en la balanza de un así dice Jehová. ¿Qué es lo que dijo ese predicador? A ver, está escrito. Porque texto sin contexto es pretexto. Ahora bien, en Mateo 24, versículo 15 habla de la abominación desoladora. Vamos a comprender un poco en cuanto a la misión, a esta abominación desoladora. Y si nosotros nos vamos al libro de Daniel, vamos a encontrar este vocabulario en los siguientes capítulos. En Daniel 8, Daniel 9 y Daniel 11. Ahí vamos a encontrar el lenguaje de la abominación desoladora, ¿no? Vamos a ver que la abominación desoladora es algo, desolador significa destructor. Abominación es lo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que aborrece? Lo contrario a los 10 mandamientos. Aborrece el pecado, aborrece la idolatría, aborrece la violencia, aborrece a todos aquellos que se oponen a él. Sin embargo, hay una gran bendición. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que te vaya bien. Las bendiciones de Dios son condicionales. Las bendiciones de Dios son condicionales. Dios no hace pacto con infieles. Dios solo bendice al que le sirve, a verdaderos adoradores. A veces pedimos bendición hasta por los enfermos, pero si nosotros estamos practicando el pecado, eso no funciona, la oración no pasa del techo. Los discípulos lo entendieron muy bien.
Caminaban por esta tierra con corazones puros, manos limpias. ¿Y qué ocurría? El poder de Dios se manifestaba a través de ellos, que hasta resucitaban muertos. ¿Sí o no? Así funciona esto. Pero si tú estás en paz con Dios, mira, tú puedes caminar con la rica bendición de Dios. Pero no bendiciones para que seas millonario, tengas el mejor carro, la mejor casa. No, eso no funciona así. Para que tengas amor, gozo, paz, luz y poder del cielo, para que al manifestar las buenas nuevas de salvación puedas atraer a las almas a los pies de Cristo. Ese poder, por medio de la gracia de Cristo. Bien. Jesús señala el fin del mundo y nos advierte, por eso lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, lo crean. Entonces, nosotros hemos venido viendo que a través de la historia Dios dejó un mapa, una instrucción, un manual, una guía, como le quieren llamar. Se llaman Sagradas Escrituras o la Santa Biblia, que por cierto hoy en día los jesuitas, que son el ejército secreto del Vaticano, se han encargado de comprar las asociaciones bíblicas, las editoriales, los que editan las Biblias modernas están siendo mutiladas. No te lo van a prohibir, las están mutilando en el contexto para que mucha gente ya no pueda tener la verdad presente. ¿Okay? Y ese es el grave problema, porque como nunca nos interesó la Biblia, Dios dijo, bueno, si no les interesa, pues ya ni modo, el que entendió, entendió. Entonces tenemos que investigar, sobre todo en las Biblias antiguas, pero que no tengan una religión, que lo quede claro, ¿ok? Porque hay muchas religiones que hicieron su propia Biblia para su propia doctrina y su propio interés. Ahora, ayer hablábamos del mapa o del rompecabezas para poder comprender dónde estamos parados en la historia. La Biblia es una recopilación de historias que están en proceso de cumplimiento. Y vemos desde la salida de, vamos a hablar un poco más del diluvio, porque ayer hablamos del diluvio, porque Dios destruyó a los antediluvianos. Luego, a partir del diluvio, se esparcieron sobre la faz de la tierra, y lo voy a narrar, porque vamos rápido. Se esparcen sobre la faz de la tierra, y nosotros vamos a encontrar en el capítulo 11 de Génesis que se rebelaron contra Dios, comenzaron a edificar una torre de tan impresionante magnitud, pero no para conocer a Dios, sino para pelear contra Dios. Por si acaso vendría otro diluvio, que no fueran hundidos en las aguas. Por eso crearon ese diluvio. Así que Dios dijo, vamos, bajemos para ver lo que están haciendo estos mortales. Y no es que Dios no lo sepa, Dios lo sabe, simplemente dice, vamos a llevar un recuento de los daños en sus archivos. Por eso Dios dice. Así que, como vio la maldad de ellos, porque ellos dijeron, vamos, hagámonos, nosotros egoístamente, hagámonos una torre de tan gran magnitud para que seamos famosos por si somos esparcidos por la faz de la tierra. ¿Se estaba preparando Satanás? Sí. ¿Con sus descendientes? Sí, Señor, con su simiente. Y en el capítulo 11, versículo 6, dice, nada los detendrá de lo que han pensado hacer. ¿Cuál era el objetivo? Establecer un solo sistema político religioso. Eso es, controlar a las masas de gente y controlar la religión y la política, unión, iglesia y Estado. Así que Dios dijo, no, todavía tenemos que pasar la historia y llegar a la cruz de Cristo y sacrificar a un hijo para rescatar a la raza humana. Así que tranquilos, Dios les cambia el idioma y los esparce sobre la faz de la tierra. Y les destruyó esa torre de Babel, se las fulminó. Era como una figura, de una forma pirámide, pero gigante, más arriba de las nubes. Y cuando Dios los esparció, trajeron la mentalidad de una pirámide, como los egipcios, los incas, los mayas, los aztecas, que sacrificaban sobre esa pirámide. Esa pirámide se encuentra detrás del billete del dólar. ¿Por qué? Detrás del billete del dólar hay toda una historia por parte de los descendientes
de Nimrod. Está el billete de dólar. Yo creo que ya muchos han visto. Aquí narra en los dos lados la historia de la rebelión contra Dios, creando un sistema económico. Curiosamente vemos un águila. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la pirámide y el águila con la abominación desoladora? Esto se torna más interesante. Se me hace que le voy a tener que quedar a deber lo de la Agenda 2030, porque eso es algo actual del Vaticano. Okay. Ellos son los que gobiernan el mundo. El Vaticano. El Vaticano planeó las invasiones a nuestros países. Nos obligó a su religión. Mató a millones de personas y aún así provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial para establecer a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. La ONU, al revés, ¿cómo es? Uno en propósito, está en Génesis 11. Y aquí está la historia del uno. $1. Suena más interesante todavía. Habrá que ver aquí qué es lo que está escondido dentro de este billete, de una manera microscópica también. ¿Y qué lenguaje utilizan? Utilizan el latín. ¿Y de quién es la lengua latín? De Roma. ¿Y cómo se le llamaba a los soldados romanos? Águilas romanas. ¿Y por qué tenemos una águila en la bandera? ¿Y por qué Estados Unidos tiene otra águila? Cuando vean la abominación desoladora, ya vamos a ir comprendiendo un poquito más, pero estamos en la narrativa. Okay. Entonces, se esparcen por la faz de la tierra. Dios siempre se guarda un remanente. Cuando Satanás viene y los llega a influenciar, sale un remanente por acá, Satanás los agarra, sale otro remanente por acá, y así ha sido toda la historia. Satanás, a través del papado, quiso destruir la Biblia, pero no lo logró, no lo permitió Dios. Y vamos a narrar lo de las bestias de Daniel, de la visión de Daniel 2. Daniel 7 explica Daniel 2. Solamente son 12 capítulos. Los primeros 8 no tenían sello, porque hablan de las 70 semanas, para que los judíos pudieran entender la venida del Mesías. A partir del 9, 10, 11, 12, por eso en Apocalipsis 10 le llaman el librito. 4 capítulos que narran la historia hasta que Cristo viene. Impresionante. Ahora, en Daniel 2 nos narra el surgimiento de bestias, de imperios, pero Dios utiliza los nombres de bestias. ¿Por qué? Porque son imperios paganos, porque una bestia no reconoce a Dios como su creador. ¿Ok? Entonces, si Dios hubiera dicho el papado de la bestia, Satanás le hubiera dado la vuelta y le hubiera sacado por ahí otra interpretación. Así que Dios dijo, no me voy a complicar la vida. Simplemente las bestias no reconocen que soy Dios porque no tienen raciocinio. Entonces todo aquel que no me reconozca como Dios va a terminar creyendo en la evolución, que son bestias. ¿Se dan cuenta? Entonces, Babilonia representa al oso, al león. Medo Persia al oso. Grecia al leopardo. Roma imperial al dragón. Roma papal al cuerno pequeño que sale del dragón y que destruye a 3 reinos bárbaros. Eran los vándalos ostrogodos. Y ahí quedaron, eran los vándalos, quedaron burgundios, sajones, todos ellos quedaron en Europa. Entonces, Apocalipsis 13 nos narra de la herida de muerte de la bestia. Esa herida de muerte surgió en 1798, cuando el general Napoleón envió a Berthier para arrestar al Papa Pío VI por los crímenes a la humanidad, por la llamada Santa Inquisición. Y entonces Roma papal quedó desarticulada. Como dijo Alberto Rivera, el primer papa no fue Pedro, porque Pedro nunca fue a Roma. Y la Biblia nunca menciona que Pedro fue a Roma.
Al contrario, Pedro fue asesinado por los romanos. Miren nada más que inteligentes, ¿cómo lo supieron hacer? Entonces, el primer papa fue el rey Constantino el Grande. Él determinó, por medio de una visión, que el poder de Roma se le iba a entregar a Roma papal, al obispo de Roma, a la religión. Satanás tenía planeado ahora, iba a mezclar paganismo con cristianismo e iba a engañar a los escogidos, y así fue. Muchos se acomodaron a la nueva religión católica, apostólica y romana para no ser perseguidos. Y entonces Constantino mandó a edificar templos con una cruz para que los cristianos creyeran que eso representaba a Cristo, cuando la cruz no representa a Cristo. El sacrificio sí representa a Cristo. Pero Satanás utiliza mucha verdad para engañar a los incautos. Ahora, Roma papal fue herido de muerte. Mientras tanto, se movía en el mundo el imperio musulmán. En 1929, Benito Mussolini, primer ministro de Italia, le entrega nuevamente los poderes a Roma papal. Y ahora sí los jesuitas comienzan a trabajar acumulando tesoros que habían conservado desde las invasiones a América, porque el Papa Pablo III dio la orden a Pizarro y a Colón, con dos órdenes, que vinieran aquí a nuestros países. Maten a todo indígena que no se convierta católico o cristiano y tráiganse todo de valor, oro, piedras preciosas, todo. Y así fue como la Biblia describe a Roma como la ramera que está adornada con mucho oro, porque son dueños de la bolsa de valores, son dueños del Fondo Monetario Internacional, son dueños de la banca mundial, y curiosamente son ellos los que están detrás de la vacunita esta. Interesante, ¿no? Pero bien disfrazados como ángeles de luz, cuando en realidad sus obispos y sus cardenales viven una doble vida. Manejan autos de lujo, Mercedes, Volvo, tienen choferes, tienen oficinas, tienen riquezas, fuman, se emborrachan, y la mayoría de ellos son homosexuales. Existe dentro del Vaticano una mafia que se llama la mafia rosada. Es un obispo que le llaman la reina del sur. Ellos controlan todo el aspecto de pornografía infantil, adultos, trato de blancas, todo esto a nivel mundial. Y lo dijo Alberto Coutier, un ex sacerdote que se salió y él comprobó todo esto y escribió un libro. Alberto Coutier, lo pueden bajar también en YouTube. Dice: el 60% de los sacerdotes católicos en Estados Unidos son homosexuales. Y dice él que esta mafia rosada son obispos y cardenales que son homosexuales dentro del Vaticano. Y ellos están promoviendo la agenda de ideología de género. Viene fuerte, porque viene respaldada por la religión más famosa del mundo, la más popular, la más millonaria. Todas las guerras en el mundo son religiosas. ¿Escucharon bien? Hablamos, si quieren, de la cuarta transformación de este señor, de este presidente actual. Y si hablamos de las guerras de 1810, ¿quién estaba detrás de todo eso? ¿Quiénes eran los caudillos? ¿Se acuerdan? Hidalgo y Morelos, ¿qué religión tenían? Eran sacerdotes jesuitas, eran militares católicos, pues, mataban en el nombre de Cristo. Si estuvieran vivos ahorita los mandan a cortar la cabeza a todos. Y nos enseñaron que eran los héroes de la libertad, con el saludo de Hitler. ¡Ah, Hitler! Bandera de México, ligado a estos héroes. Y ahí nos tienen a todos como reyes. Nos engañaron en la historia. Nos lavaron el cerebro, porque la educación es una doctrina. Y vemos la siguiente guerra, 1857, la guerra de las leyes de reforma, donde finalmente los francmasones estadounidenses corrieron a los jesuitas, los expulsaron de toda Latinoamérica e impusieron la masonería, y a partir de ahí Benito Juárez y todos los presidentes tendrían que ser masones, y separaron la iglesia del Estado. Por durante un tiempo hubo Estado laico, es decir, tenías la libertad de religión. Tolerancia.
¿Qué guerra sigue? ¿La de 1917? ¿Me equivoco? 1910, gracias. Igual, otra guerra religiosa. Porque había dos partidos políticos, el liberal y el conservador. El liberal quería que la separación de la iglesia del Estado y el conservador quería que la iglesia gobernara. A eso le llaman la tercera T, la tercera transformación. Y ahora, como ya el Vaticano es dueño de México y de toda Latinoamérica, a este control nuevo le llaman la 4T. Pero se les olvida algo. Hubo otra guerra religiosa, ¿se acuerdan? 1926. ¿Cómo se llamó? La guerra de los cristeros. ¿Acaso no es religiosa? Aunque no quieras meter la religión, está metida hasta en la sopa. Literal, hasta en la sopa, porque son los que controlan las sopas Darushá, son los que venden todos los venenos tóxicos. Los controlan todas las cosas del mundo. ¿Se dan cuenta que en Apocalipsis 13, donde dice nadie podrá comprar ni vender sino el que tiene la marca de la bestia? Bueno, la clave para que sea ese control es comprar y vender. Tiene que controlar la economía del mundo. Sencillo. Y ya lo hacen, ya lo lograron. Bien. Este presidente tuvo que ir a pedir permiso al Vaticano para gobernar aquí este país. Y se le pusieron condiciones. Y las condiciones fueron económicas, políticas y religiosas. Por eso viene lo del control, de identidad biométrica y todo eso rollo. ¿No? A los que muchos creyeron que López Obrador era el caudillo de los pobres, pues resultó ser. Hagan de cuenta Hugo Chávez en Venezuela, también así lo creyeron. Mira cómo está Venezuela. Satanás así engañó a los ángeles caídos. Él les ofreció ser su caudillo, libertador del yugo de Dios. Y mira dónde están. O sea, entre más verdad tiene una mentira, es más creíble. Bien, siguiente paso. Ya que estamos analizando ahorita esto de la abominación desoladora, vamos a ir un poco más rápido. No tengo tiempo ahorita ya de mostrar. Miren, esto de la abominación desoladora tuvo un cumplimiento en el año 70. Cuando Roma imperial, cuando el antiguo Israel, ahora vamos atrás, toda la historia está conectada y quiero coordinarla mejor. Jesús les dijo en Mateo 24 que no quedaría piedra sobre piedra, y les digo claramente: cuando vean la abominación desoladora, los que crean en mí, salgan. En ese entonces se encontraban celebrando las vísperas de las fiestas pascuales. Había cristianos dentro. El problema de ese Israel, el antiguo Israel, es que sus almacenes, dentro de sus murallas, no almacenaron alimento. Y había profecías desde Isaías y Jeremías que iba a haber una hambruna tan grande que iban a ser sitiados y castigados por rebeldes, porque rechazaron a Cristo y lo mataron. Y una vez juraron y dijeron: mátalo, le dijeron a Pilato, ese no es nuestro rey, el César es nuestro rey, que la sangre de nuestros hijos caiga sobre nosotros, somos responsables. Así firmaron su sentencia. Y así fue. Dios dice: bueno, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina a sus pollitos y no quisiste? Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Vas a sufrir las calamidades profetizadas desde el pasado. Mataron a su Cristo, lo rechazaron, pero Dios levantó 12 discípulos, por los cuales ahí fundó su iglesia, sobre 12 discípulos. Cuando el principio fundamental que se lo dijo a la samaritana: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí los presido. La iglesia no es el templo, la iglesia no es la asociación religiosa, no es la cúspide, no es el castillo. La iglesia es donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. En una isla, en un desierto, en el campo, en una casita sencilla rentada, 2 o 3 reunidos. Pero muchos, como no encuentran un sistema organizado, con pastores, con cargos jerárquicos, ancianos, diáconos, y como no ven mucha gente, se desaniman. A ver, díganme una cosa: ¿cuándo la iglesia de Cristo ha habido mucha gente? Este mensaje no es popular. Ahora, si pusiéramos letreros aquí que se van a realizar milagros el día de mañana,
vendrían de Guamus, de Puebla, vendrían de Tlapa, de todos lados vendrían, abarrotado el lugar, milagros, ¿no? Pero ¿qué tal si les convocas que vamos a predicar las buenas nuevas de salvación y que para aceptar a Cristo tienes que arrepentirte? Por eso estamos los que estamos, entendimos. Siempre la mayor parte del Evangelio, la mayor parte del pueblo de Dios se pierde. Del diluvio nomás 8. De la tierra prometida, los que salieron al principio, nomás Josué y Caleb. De Sodoma y Gomorra, nomás 3. Cristo ya no encontró a las 12 tribus, nomás 12. ¿Se dan cuenta? Esta iglesia nunca va a ser popular, no esperen no esperen verla llena. Si la ven llena, preocúpense. Más bien, si la ves semi-vacía, dice el Espíritu de Profecía que debemos cobrar valor de la cobardía y calor de la frialdad de los demás, porque todos están en el mundo. Ancho es el camino de la perdición y angosto el de la salvación. No nos dice nada de eso. Por eso Jesús se encargó de aclararnos: miren, no se preocupen, no se angustien. Si no ven la iglesia llena, donde están 2 o 3, me basta. Prefiero calidad, no cantidad. Por eso le digo a Gedeón: disminuyen el ejército, porque ustedes los quieren ganar la gloria. ¿Con cuántos logró vencer al imperio más poderoso del mundo? ¿Qué edad tenía Moisés? 80 años. 80 años. ¿Para qué sirve un hombre de 80 años? Para lograr los triunfos de Dios. Dios no requiere ejércitos ni la fuerza del hombre, sino con el poder de su espíritu. ¿Y qué le dio? ¿Un tanque de guerra? ¿O una R-15? ¿O un cuerno de chino? ¿Qué le dio? ¿Un bastón? Por razón Faraón se atacaba de la pista. Y mira lo que le pasó. Se murieron. ¿Te das cuenta? Dios utiliza a los débiles. A un jovencito de 17 años le derrumbó al jefe Goliat de los filisteos. Con otro de 17, José, logró salvar a su pueblo de una hambruna. Podemos seguir la historia, pero siempre Dios utiliza a los más débiles, pero débiles físicamente, pero fuertes de espíritu. Bien, vean nada más cómo trabajan Dios. Qué hermoso Dios. Ahora, Jerusalén fue sitiada en el año 70. Primero vino porque se rebelaron contra, ya no querían pagar impuestos a Roma. Así que vino Cestio Galo y lo sitió. Pero algo bien curioso ocurre. ¿Sabes qué hizo Cestio Galo? Primero, cuando salieron de Roma, llevaron a cabo un ritual idólatra al dios de la guerra, al dios Marte. Eran paganísimos, bien idólatras. Caminaron llegando a Jerusalén. Al sitiarlo, hicieron un ritual en el círculo, invocando al dios Sol a través del águila. Porque fíjate, el águila siempre lo utilizaron los imperios como un símbolo solar, por la altura que volaba y que le reflejaba el sol. Siempre lo van a encontrar el águila, desde los egipcios, babilonios, fenicios, siempre los persas. Y entonces los romanos clavaron su estandarte y ofrecieron incienso al dios solar, al águila. Entonces Jesús les dijo: cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel habló mucho del desolador que vendría por el lado de Lucifer y la idolatría de Lucifer, que iba a imponer la idolatría dentro del pueblo de Dios. ¿A poco no leímos ayer que igual los antediluvianos eran idólatras y que hacían imágenes, algo que les recordara la deidad? Que para que se les facilitara recordar la deidad. Y hay idólatras. Entonces, en ese momento, los discípulos de Cristo, que estaban todavía vivos, aprovecharon la oportunidad. Cestio Galo
aparentemente hace un retiro de sus tropas y se van. Los judíos dijeron: ya los tenemos, son nuestros. Abrieron las compuertas de las murallas, salieron a perseguirlos, y se acordaron los discípulos de Cristo: el que estaba en la azotea, el que está en el campo, no venga por lo más precioso, salgan, escapa por tu vida, como le dijeron los ángeles a Lot, escapa por tu vida. Salieron. Flavio Josefo, un judío no cristiano, y eso está en la historia, escribió que en esa matanza no murió ningún cristiano porque hicieron caso a las profecías de Jesús de Nazaret. Él no era cristiano, pero así lo escribió. Salieron los judíos, los cristianos. Sin embargo, los judíos regresaron con el botín, porque sí le llegaron a pegar a este árbol por la espalda. Eso lo que ocurrió es que nos hizo enojar más a los romanos. Se encerraron y luego vino Tito. El rey Tito los sitió, y estoy resumiendo la historia porque hay una narrativa muy impresionante detrás de todo esto. Había que comprender cómo estaban muriendo dentro los judíos mientras estaban sitiados por Roma. No tenían nada, no comían, se comían a sus propios hijos, raían el escudo que tenía piel, sus sandalias, sus guaraches de piel se los comían, recurrían a las raíces. Los esposos se peleaban con las esposas para quitarles el alimento, se peleaban entre ellos, se golpeaban, se mataban, había robos. Todo eso ocurrió, Israel quedó maldecido. Muchos están viendo a Israel territorial como el pueblo elegido de Dios. Se refiere, Pablo dice en Romanos 2 y Romanos 9, que no es judío el que nace. Me gusta eso que les interesa. Vamos a leerlo. Romanos 2, 28 y 29. A ver. Vamos a ver quién realmente es Israel y quiénes son judíos. ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. La palabra de Dios dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Amén, gracias. ¿Se dan cuenta? No es judío el que lo es exteriormente, el que nace en el territorio. Dios prometió, Dios dio una promesa a través de Isaac. Isaac nació de la libre de Sara. Ismael nació de la esclava. Esos son los que estarían bajo la ley. Así que ahora somos judíos internamente, no externamente. Ahora, Romanos 9, vamos a Romanos 9, 6 y 8. Vamos a ver quién es israelita, porque muchos están creyendo que cuando dice Israel se están refiriendo al Israel de allá del territorio. Tengan cuidado porque pueden perder su salvación. ¿Cómo dice, por favor? Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén. ¿Qué oye? Palabra de Jehová. No es que la palabra haya fallado, no es israelita el que nace en el territorio, no es israelita el que es por religión. Es israelita el que lo es por el Espíritu. Ahora, entonces, Satanás a través de los jesuitas está engañándonos que el anticristo va a llegar allá en Israel, que el tercer templo se va a edificar allá, que ya está listo el sacrificio, que esos judíos se van a convertir. Por favor, eso no va a ocurrir nunca. El anticristo lo dijo Martín Lutero, Wycliffe, Jerónimo, Knox. Dijeron, por las obras y los crímenes, el Papa es el anticristo, el que se opone a Cristo, por la persecución que está haciendo contra los cristianos, por quemar las Biblias, por perseguirnos, quemarnos en la hoguera. Su maldad demuestra nuestra inocencia. Eso dijeron. Así que, bien, nos queda claro, ¿verdad? Israel somos nosotros.
el espiritual, no el territorial. Ok, dicho lo siguiente, en ese momento se encierran, fueron destruidos, se cumplió la abominación desoladora ahí, sí, no quedó piedra sobre piedra, fue destruido Israel, y el evangelio avanzó con los discípulos al nuevo mundo. Pablo ya había salido y fue a predicar las buenas nuevas. Ahora bien, después de ese tiempo todavía se desata una terrible persecución en cuanto a la abominación desoladora. Todo lo que la profecía anunció que sería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia, y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Cristo manifestó por su ángel a Juan su siervo las cosas que deben acontecer antes del fin de la historia de este mundo, y su propósito es que seamos entendidos en cuanto a esta historia. Bien, ahora vamos a ver esta abominación desoladora. Hay tantas diapositivas. Antes de ver eso del dólar, ok. Muy bien. Miren, Dios profetizó hasta simbólicamente y literalmente cómo iban a hacer la perdición del pueblo de Dios. Por cuanto no serviste a Jehová, estamos leyendo Deuteronomio 28:47, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, sed, desnudez, falta de todas las cosas. Pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila. Ya nos está avisando del águila. Ya nos está avisando del águila. Nación cuya lengua no entiendas, son de otro idioma. Gente de fiero rostro, que no tendrá respeto del anciano, ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades. Podemos revelarlo como identidad biométrica. Una sola moneda a nivel mundial, nadie podrá comprar ni vender. Un solo sistema político religioso de gobierno a nivel mundial, que gobierne el papado. Es lo mismo que ya ocurrió antes. Hasta que caigan tus muros altos, fortificados, y que tú confíes en toda la tierra, sitiará pues todas las ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. El águila bicefálica es el emblema del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. El simbolismo del águila bicefálica indica que una de sus cabezas mira hacia el infinito del pasado y la otra al infinito del futuro. También quiere decir reencarnación, como el dios Janos, el joven y el viejo. La UNAM de México tiene esa águila. La traían los masones, porque los masones, curiosamente, fueron creados por los jesuitas. 1776 en Alemania, por Arambach. Por eso tiene la misma simbología: el águila, la pirámide, el sol, el ojo que todo lo ve lo mismo. Albert Pike fue quien escribiera Morales y Dogma, un libro que narra blasfemias contra Dios y que habla que Lucifer es Dios, y que los masones tienen una labor muy importante para llevar a cabo este nuevo orden mundial. Sin embargo,
Si ven aquí la pirámide, la van a encontrar, y el sol lo van a encontrar en el billete del dólar. Ese tipo de águila que tiene en el cuello la tenía México en la década de los 40s y 50s. Después la cambiaron. Dice que por los nopalitos y que estaba peleando con la culebra, con Satanás mismo. Esto nunca ocurrió. Son símbolos satánicos. Como el pentagrama que le llaman estrellita de 5 picos. ¿A poco las estrellas tienen 5 picos? No, eso atrae energía satánica. Esa y la de 6 picos que usa Israel, que le llaman la estrella de David. Amós 5:26. Dios condena a ese hexagrama que representa a Kium y Moloch. Kium y Moloch, la estrella de tus dioses. Ahora Moloch, que antes era un toro en la época de los cananeos, cabeza de toro y cuerpo de hombre, ahora ese Moloch es un búho y está en el billete del dólar, en la parte frontal, en el número 1, lado superior derecho, el número 1 que está del lado superior derecho del frente del billete del dólar. Ya que están ahí en el número 1, está rodeado por una, ¿cómo se le puede decir? Un círculo, no, una línea, y en la parte superior izquierda con una lupa van a encontrar el búho, y ahí está el búho. No olviden que este billete del dólar tiene un águila, y esto tiene que ver con nadie podrá comprar y vender. Quiere decir que Estados Unidos está en la profecía. Estados Unidos se convertiría en el ejército del Vaticano. Ha sido comprado en 1991 por el Vaticano como una empresa. De hecho, no me va a alcanzar esta hora, pero les puedo demostrar que el Vaticano es propiedad, Estados Unidos es propiedad del Vaticano. Por eso esta simbología. Vamos a ver que Rusia también tiene un símbolo de águila bicefálica. Así que el centinela advierte. Centinela advierte. Corrígete, Jerusalén. Jeremías 6, del 6 al 12. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te conviertas en desolación, en tierra deshabitada. Y esto también dice aquí que viene un pueblo, versículo 22, de la tierra del norte. De la tierra del norte. Hermanos, ¿dónde está Italia? Del norte. ¿Dónde quiso poner Lucifer su trono? Isaías 14:13. Y pondré mi trono en el extremo norte y seré semejante al Altísimo. ¿Dónde está realmente Dios? En el norte. Dios está en el norte. Investiguen el santuario terrenal, la entrada desde el sur, del este al oeste, y el trono, que son los panes de la proposición, están al norte, y el candelabro al sur. Por medio de su Espíritu Santo está con nosotros al sur. Ahí está. Entonces Satanás se hace pasar por el rey del norte de Daniel 11. En Daniel 11 hay dos reyes, el del sur y el del norte. Es una guerra entre dos poderes. Uno que habla del paganismo, evolucionismo, y el otro que habla de una religión idólatra, el rey del norte. El rey del norte es el papado. El rey del sur son los jesuitas, el papado a través de los jesuitas, y el rey del sur son los masones, que al final es la tesis y la antítesis. Y vamos a encontrar al final la síntesis. Por eso Lucifer está así, quiere ser el rey del norte, pero solamente lo copia. ¿Sí me explico? Como el rey del norte, porque él dijo que subiría al norte. Por eso dice aquí Dios, en el versículo 22, he aquí que viene un pueblo de la tierra del norte. Una nación grande se levantará de los confines de la tierra, arco y lanza y puñarán. Crueles son y no tendrán misericordia, su estruendo bramará como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. También cuando dice hija de Sión se está refiriendo a nosotros, porque nosotros representamos el monte de Sión.
Este ya lo leímos, Deuteronomio 28, del 47 al 52. Y luego Habacuc 1:8 dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Otra vez menciona la palabra águilas. Luego, tenemos Oseas 8:1: pon a tu boca trompeta como águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, por haber transgredido la ley moral, los 10 mandamientos. Serán arrasados. Babilonia usaba también el símbolo del águila. Medo-Persia usaba el símbolo del águila. El imperio griego, el águila bicefálica. El imperio romano, los soldados eran conocidos como águilas romanas. Y en la bandera, una águila dorada, en el asta bandera, en el ábaro patrio. Y luego una corona de olivos que representaba triunfo, victoria. Y luego habría que hablar también de la bandera de, ¿cómo se llama este lado? Flecos, los flecos dorados. Ahí está otro tema que se llama ley marítima, que viene del Papa Bonifacio VIII en 1302. Y que cada país, y la ONU y Estados Unidos tienen una ley marítima que controla los litorales a nivel mundial. Imperio bizantino, un águila bicefálica. Reyes católicos de España, un águila. Sacro Imperio Católico, un águila. Y un crucifijo en medio. Cada escudo que ven aquí representa un arma o una caballería. Caballeros templarios, caballeros rosacruces, caballeros de Colón, caballeros de Malta, que son los que controlan la economía mundial. Los caballeros templarios son los que están encargados de los ejércitos, como Blackwater. Investiguen a Blackwater. Dennis Jackson, Eric Prince, son los representantes en Estados Unidos. Son los que invadieron Irak. No eran militares del Pentágono, eran paramilitares, eran mercenarios que fueron contratados. Se llaman Blackwater, son mercenarios. Y ellos pertenecen a los templarios, lo dijo su líder, Dennis Jackson, cuando los estaban juzgando por crímenes de guerra, por matar a niños inocentes en Irak, y dijeron: pues estábamos en guerra. Trajeron los insignias, trajeron una calavera en huesos que representa a los jesuitas, igual que el ejército nazi de Alemania, y un paracaídas en forma de calavera. Así que esto de la adoración de la calavera viene de San Francisco Borgia, compadre de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que son los jesuitas. 1540. Investiguen el juramento Jesús. Hay muchas cosas detrás de todo esto. Ahora bien, ya lo vimos. Entonces Dios nos advierte que seríamos rodeados por águilas. Roma imperial rodeó a Jerusalén e hizo un saludo en honor al estandarte del águila. Cuando veas la abominación desoladora. Ahora, vamos a quedar aquí pendientes, porque, miren, esto de la abominación desoladora hay que analizar también Ezequiel 8. A ver si nos da tiempo. Vamos a analizar Ezequiel 8. Miren nada más. Hermanos, es que todo está aquí, en las Sagradas Escrituras. Miren, si tienen tiempo, lean Ezequiel 7 para poder comprender Ezequiel 8. En Ezequiel 7, por causa de la apostasía, viene un terrible castigo.
Y Dios, a través de su profeta Ezequiel, le advierte a su pueblo que van a ser castigados por su rebeldía. Por leer el versículo 2, dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 cantones de la tierra. Sobre los 4 cantones de la tierra, ¿qué significa? Los 4 puntos cardinales. Ahí vamos a hacer una pausa. Si pudiéramos leer, o anótenlo, Apocalipsis 7, del 1 al 3, Dios manda un ángel que retenga a los 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales, que no dejen caer las plagas hasta que el pueblo de Dios sea sellado. ¿Se dan cuenta que todo está conectado? Un poquito acá, un poquito allá. Dios está revelando todo esto. Interesante. Miren, ok, ya vamos a hablar de eso, porque tiene que ver esto con el sello de Dios, porque es decir, sí viene abominación desoladora, sí viene castigo por la apostasía y la rebeldía de este mundo y el pecado, pero Dios ofrece una escapatoria para su pueblo. Por eso le anuncia a Apocalipsis 18: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus plagas ni de sus pecados. En Babilonia, acuérdense que hay 2 Babilonias. La primera Babilonia se quedó atrás, la ciudad que fue destruida por Medo-Persia, donde nació toda la idolatría, y que se traspasó cultura tras cultura, generación tras generación. Ahora en Apocalipsis nos habla de Babilonia espiritual, y a Babilonia espiritual en Apocalipsis 17 se refiere a una ramera, madre de rameritas, una iglesia que porta un cáliz de oro y no es de alcohol, que está emborrachando a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación, de su idolatría, de su doctrina. O sea, esos cristianos están como borrachos, pero no de alcohol. No pueden discernir cuál es la verdad y cuál es la mentira, y prefieren irse al mundo. Están borrachos de doctrina. Ahora, esta ramera vestida de púrpura y de escarlata, igual como se visten los cardenales y los obispos, va montada sobre una bestia escarlata, una bestia roja. ¿Por qué roja? Porque está manchada por los crímenes de guerra. Esa bestia representa un poder político. Es Estados Unidos de Norteamérica, la potencia más fuerte, más poderosa del mundo. Al ratito, si quieren, vamos a ver dónde dice eso. Apocalipsis 3, vamos a ver que ahí hay 2 bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Qué hermoso Dios, pero nos los puso de forma simbólica, no todo es literal. Muchos están pensando que sale del agua, de los litorales del mar Pacífico. No, el mar significa gente, pueblos, muchedumbre. La gente lo proclamó a la primer bestia, al papado. La segunda sale de la tierra, es el país más joven del mundo, el más poderoso. Estados Unidos es el más joven, la potencia más joven del mundo. Entonces Estados Unidos siempre rechazó la amistad del papado, siempre. Qué casualidad que el primero que entró fue Juan Pablo II, porque no lo dejaban entrar. Porque los fundadores de esa nación venían huyendo de la persecución de Europa y buscaban una iglesia sin papa y un pueblo sin rey, sin monarca. Por eso es la primera nación que proclama un primer ministro o un presidente o un mandatario. Igual que en México. En México no dice gobernador, dice mandatario. Y mandatario es el que hace los mandados al jefe, que es el pueblo. Sin embargo, eso no ocurre así. Nos voltearon la tortilla. Nos hicieron creer que el presidente es un monarca y que sus leyes tienen que cumplir sin debate, sin protestar. Ok, eso es Estados Unidos. Vamos a ir entrando poco más en materia. Lo que estamos leyendo ahorita, Ezequiel, quedamos que es 7, ¿verdad? 7. Luego sigue la sentencia. Fíjense, si ustedes leen del 7, del 1 al 13, del 1 al 13, y Dios les está advirtiendo al pueblo de Dios que se preparen, porque por su rebeldía y su separación de Dios y haber rechazado su ley, van a ser castigados por el enemigo. Y Dios es justo.
Obviamente cualquiera que se aparta de Dios tiene que ser castigado. Y no es porque Dios obligue a creer en Él, sino porque todo lo que no es de Dios es contra Dios y contamina el resto del universo. Porque el resto del universo es armonía, es amor, gozo, paz. Dios no puede llevar el error. Dios no puede arriesgar el reino de los cielos por un pecador que esté practicando el pecado. No. Por eso Dios nos ha pasado por esta prueba. Ahora, en el versículo 14 dice: tocarán trompeta. La sonó mi alarma. Tocarán trompeta. ¿A qué se refiere con esa trompeta? Porque incluso lo menciona en Jeremías 4:19. Miren, Jeremías 4:19 dice: mis entrañas me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Y si ustedes siguen leyendo hasta el 26, es una sentencia, pero es a través del sonido de una trompeta. La que advierte en Apocalipsis 11:15 suena la séptima trompeta, y esto ocurrió en 1844, cuando se proclama el mensaje del santuario, del lugar santísimo, cuando Cristo pasa al lugar santísimo y empieza el juicio. Empieza el juicio. Cristo solamente viene por los redimidos a darle a cada quien según sus obras. Él aquí no viene a hacer juicio. Él ya viene a dar a cada quien lo que le corresponde según lo que hizo en su vida. Por eso es necesario buscarle hoy en vida. Una vez muertos, se acabó la gracia. Nadie va al cielo. Nadie va al cielo. La vida que tenemos es la única oportunidad que tenemos para arreglar nuestras vidas con Dios, nuestro carácter. Y en esa séptima trompeta, hermanos, cuando termine la séptima trompeta, ¿qué evento sigue? Cuando se acaba la gracia, las 7 postreras plagas. Hermano, está el mapa. No se tiene la copa de guerra de Dios. Sí, Señor. Esas sí son literales. Mortandad. Este COVID-19 es nada. Es nada. No mueren más por diabetes. Y la gente está temblando nomás por un COVIDcito ahí. Le tiene más miedo al COVID que a Dios. Y mira lo que va a venir, las 7 postreras plagas. La gente va a padecer llagas, úlceras. Eso es lo que dice, hermano, que la muerte la buscaremos y ella huirá de nosotros. Ajá, no van a morir. Sin embargo, es porque ya se acabó la gracia, ya no tienen caso que intercede Cristo. Ya Cristo se levantó, ya cerró su libro de la vida. Los que están inscritos para vida eterna, los que se arrepintieron de sus pecados, y Cristo antes de cerrarlo los borró. Y dice: no me acordaré más de ti, más de sus pecados. Pero los que no se arrepintieron, les tiene que demostrar por qué se van a perder. Oh, Dios es justo. De ahí también la importancia de preparar nuestros cuerpos con alimentación para que no nos pasen las plagas y los cuerpos resistan. Para resistir, primero que nada, porque el estómago está conectado al cerebro. Hay neuronas en el estómago. Somos lo que comemos. Y me atrevo a decir, pensamos lo que comemos. Vean ese documental, El cerebro es lo que comemos. Y las personas que están violando la ley de salud, comiendo comida chatarra, carnes y sus derivados, azúcar y sus derivados, lácteos y sus derivados, no, hermano, no pueden discernir. Y están propensos a las pasiones animales, a la corrupción, a tomar decisiones prohibidas, decisiones corruptas que les va a traer consecuencias morales. El mundo está enfermo, y no nada más del espíritu, sino de sus cuerpos. No hay casa que no haya enfermos. Por eso, si las profecías de Daniel son para el tiempo del fin, también su dieta. Por eso Daniel y sus amigos propusieron en su corazón que si no, el consumo de carne no era parte de su dieta, porque él la había de consumir ahora, pero están bajo amenaza. ¿Y qué? Mi Dios me va a salvar. Y si no,
Como digo, perezco que perezca. Como dijeron los 4 amigos cuando la amenaza del horno de fuego. Sábelo bien, oh rey, que si Dios no nos libra de esta, no nos postramos, no comeremos lo que tú comes. Eso se llama fe inconmovible. ¿Sabes? Al Dios poderoso, al Dios todopoderoso, que con su palabra se hace todo. ¿Sabes que tiene una debilidad? ¿Sabes que Jehová de los ejércitos tiene una debilidad? ¿La quieres saber? El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Un corazón humillado, un corazón que reconoce que es pecador, que reconoce que somos polvo, que reconoce que Dios es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, y que Cristo es nuestro Redentor y Salvador. Mi Señor se compadece y dice: ven acá, yo sanaré tus heridas. Eso es todo. Vaya, qué complicados somos nosotros. Idólatras, glotones, rebeldes, egoístas, envidiosos, borrachos, pendencieros, rebeldes, mujeriegos, hombreriegas, de todo hay. ¿Qué nos cuesta? Arrepiéntate, Jerusalén, arrepiéntete, porque has de morir. Nosotros somos Jerusalén, nosotros somos Israel. Se refiere a ti y a mí. Es el llamado de hoy. Por eso la Reforma Pro Salud. Y sabes, cuando Daniel y sus amigos decidieron ser fieles en la dieta vegetariana, Dios dice que los puso, les dio gran sabiduría y los puso en buen lugar ante el gobierno de Babilonia. Y les dio cargos de príncipes. ¿Se dan cuenta que Dios premia la honestidad, corazones puro, humano y la obediencia? Porque la obediencia es el resultado de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Todo está relacionado. Los problemáticos y complicados somos nosotros por andar siguiendo religiones. Porque nosotros creemos la interpretación de otros hombres inmundos que llevan doble vida. Dios no va a permitir el error ni tampoco la excusa. No va a haber motivo para la excusa. No va a poder, Señor, en aquel, no supe. No, tuviste tiempo, no te interesó tu salvación. Supiste de Cristo, pero no tuviste. Es más, te voy a mostrar las veces que rechazaste cuando alguien te habló de Cristo. Y Dios va a mostrarle a esas personas porque se van a perder. Hermanos, esta es la vida que tenemos. Solamente la última oportunidad para formar caracteres a imagen y semejanza de Dios. Sí se puede morir al pecado. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Si aceptas a Cristo en tu vida y decides nacer de nuevo, prepárate, porque Satanás va a desatar guerra contra ti. En ningún lado el Evangelio dice que una vez que eres cristiano ya paz y seguridad, tranquilidad, amor y gozo y trabajo y todo bonito. No. Ningún discípulo, ningún profeta murió en una hamaca bajo una palmera con un coco frío. Ninguno murió sentado en un templo. Todos murieron predicando, porque Jesús les dijo: vayan, muévanse. No dijo: siéntense. Cristo no vino a buscar miembros de iglesia. Cristo vino a buscar discípulos, hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a conocer a Cristo en persona, a aceptar su plan de redención, a aceptar el tomar tu cruz y seguirlo. Y tomar tu cruz no significa colgarte la una de oro o un crucifijo. Tomar tu cruz significa padecer juntamente con Cristo, y padecer no es sufrir. Ahí está la diferencia. Sufrir son las consecuencias que uno se busca, porque uno cosecha lo que siembra. Sufrir no es porque perdiste a tu familia. Sufrir no es porque te corrieron de tu casa. Sufrir no es porque te corrieron del trabajo. Eso es sufrir. Pero padecer por Cristo. Ve la historia de Pablo y ve la historia de José. Y ve la historia de los profetas. Y ni Job renegó. Padecieron, pero no sufrieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían para quién trabajaban. Así que, hermanitos, vamos a suspender este tema porque todavía hay mucho de qué hablar. Y de hecho ni vamos a terminar hoy. Hay mucho que hablar. Pero solamente es un mensaje de amonestación, de reprensión por parte de nuestro amado Jesucristo. Así que vamos a continuar un ratito, si me permiten. Y investiguen, por favor, porque el fin está cerca y la gracia está a punto de acabarse.
Y llegará el momento que no vamos a poder soportar. ¿Qué les parece si hablamos de la segunda venida de Cristo y cantamos el himno 178? Amén. Va a depender de lo que hagamos a partir de ahora, a partir de hoy, no mañana, hoy. Hoy es el llamado. Un día no vas a poder decir no lo supe, no lo escuché, hoy. Lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Seremos transformados, pero nada más el cuerpo. Este que envejece y duele, que se acaba. Ese será transformado en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la primera trompeta. Recuperaremos los que logremos llegar al perdón de Cristo, al perdón del Padre. Recuperaremos el manto de luz que tenía Adán.
Él tenía un manto de luz. No podía ver su desnudez. Ese es el vestido de bodas, sin la cual nadie puede asistir. El vestido de bodas es la justicia de Cristo, su propio carácter. Tiene que reflejarse en todos aquellos que tienen que ir con él al cielo. Y no me digan que no se puede. Cuesta trabajo, claro que sí, lo sé. No lo he logrado. Pero Pablo lo logró y nació de hombre y de mujer. Pedro, Juan, Felipe, Jeremías, Elías, Isaías, hasta Enoc. Enoc nació de hombre y de mujer. Pero ¿qué dijo Enoc? Yo no quiero ofender a mi Dios, yo no quiero pecar. Sin embargo, predicaba siempre, amonestaba. Como Juan el Bautista no era divino. Él nació de hombre y de mujer. Pero tenemos que comprender la pecaminosidad del pecado. Sí se puede. Tenemos 2-3 segundos, apenitas, para cuando llega la tentación a tu mente decir, no, esto no me agrada a mi Señor. Y ahí Dios logra su triunfo y Satanás se va. Pero no lejos, por ahí se queda cerca otra vez como el urgente, esperando la siguiente oportunidad para hacerte caer. ¿Sabes cómo sabes que está vivo el yo? ¿Sabes cómo sabes que está vivo el yo? Cuando reaccionas a la primera provocación y todo lo quieres arreglar a palos. No, déjate crucificar. Cristo se dejó crucificar y nos enseñó el camino. Si te apalean, pon la otra mejilla. Nunca regreses, nunca. Porque tienes que amar a tu prójimo. Ni modo, nos tocó estar de este lado, pero eso solamente es para los que van al cielo. Allá no va a haber pleitos, allá no va a haber maldiciones, ni venganzas, ni todos esos pecados clasificados en la Biblia, está claro. Ni el borracho, ni el adúltero, ni el hechicero, ni el afeminado, ni el homosexual, ni la lesbiana, ni el drogadito. Todos tienen el mismo nivel de pecado. Y todos estos que practican ese tipo de cosas y más, tienen que arrepentirse. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, excepto blasfemar contra su Espíritu Santo. Eso sí, no lo puede. Pero si tú cometiste un pecado y a veces sientes que Dios no te perdona, sí te perdona. Sí te perdona si te arrepientes y repudias el pecado que cometiste. Dios puede lavar con la sangre de Cristo nuestros pecados que son como la grana. Y si sientes que a veces no puedes, Dios te ofrece siempre una salida. Clamas como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque siempre hago lo que no quiero. Es una lucha. No es fácil, pero no es imposible. Es una lucha al fin. Pero de ahí que los que logren llegar a la santidad, de abandonar el pecado, la santidad no se vaya a imaginar que es una aureola, como nos enseñó Roma. La santidad es una entrega interna y externa del ser humano. Es una transformación, no es una modificación ni una mejora de tu vida anterior, es una transformación. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Y ahora, pero no, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Lo que antes yo consideraba ganancia, hoy para mí es pérdida. Hasta mis amigos me dejaron de hablar, pero no me importa, busco agradar a Dios, no a los hombres. Lean esas historias, están hermosas. Así que tenemos mucho para reflexionar. Que la paz de nuestro amado Jesucristo sea con nosotros. Les invito ahora, vamos a orar. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, perdónanos. Hay tanta falta de conocimiento sobre tu santa ley moral, de tu justicia, Señor. Enséñanos más de ti. Más de ti deseamos saber. Más de tus pensamientos y propósitos. Más de tu justicia. Enséñanos. Enséñanos, Señor, a amarte más. De tal manera que te conviertas como el aire que respiramos. Y así como Enoc y tus profetas tenían
tenían miedo a ofenderte. Así nosotros deberíamos de desarrollar un carácter digno, Señor, de tu confianza. Derrama tu Espíritu Santo para que nos convenza de pecado y estemos dispuestos a rechazar lo malo cuando se presente la tentación. Ayúdanos a conocerte más. Seguramente no te conocemos bien. A oídas te conocíamos. Pero a través de estos mensajes, Señor, tu pueblo tiene que despertar sus conciencias. Porque no disculparás en aquel día el error. No va a haber excusas en aquel día. Esta vida que tenemos es nuestra prueba. Solo te rogamos, Señor, danos sabiduría e inteligencia de lo alto. Ayúdanos a reconocer cuando estemos a punto de cometer un error, una mentira o pecar. Enséñanos cuánto aborreces el pecado tú también, y que nuestro amado Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados, no en ellos. Enséñanos a serte fieles, donde quiera que andemos. Así andemos a solas, sabiendo que tú observas todo. No hay nada oculto de ti, nada bajo este sol. Tú conoces todo, cada célula, cada tejido de nuestros cuerpos, cada átomo, cada molécula, porque tú controlas todo el universo. A ti, Señor, te rendimos loor y adoración. Enséñanos a obedecer, Padre. Bendice a los aquí presentes y los que han escuchado este mensaje en la distancia. Muéstrales, Padre, tu camino, que el tiempo está cerca, que este mundo ya está llegando a su fin y que nada va a retroceder. Satanás está airado y está utilizando a muchos seres humanos para la última persecución. Solo te rogamos, Señor, no nos desampares. Señor, gracias. Quédate con nosotros, por favor, seguiremos honrando tu santo nombre. Te lo rogamos todos los méritos sagrados de tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. Próximamente Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Ustedes